Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Este capítulo 11 narra qué pasó cuando Jesús llegó al destino de su viaje, Jerusalén. 4 veces durante este viaje, Jesús anunció que iba a ser crucificado en Jerusalén y resucitar el tercer día. Cada vez los discípulos no pudieron entender. Para ellos era imposible que el Mesías lograra su victoria por medio de la muerte y la resurrección. Aún después de décadas, Pablo afirma en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los eventos narrados en Marcos 11 a 16 muestran que Jesús está en control de cada detalle de todos los eventos que llevaban inevitablemente a su muerte en la cruz y después en su victoriosa resurrección. Marcos 11, 1 a 6 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Aquí hay 2 hechos que demuestran que Jesús está en control. En primer lugar, el burro nunca había sido montado. El proceso de domar y amansar una bestia toma varios días, y aquí dice que Jesús lo montó como si nada. En segundo lugar, Jesús decía a sus discípulos lo que les iba a suceder al ir para el burro. Marcos 11, 7 a 10 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta celebración indica que los que acompañaban a Jesús creían que Él es el Mesías. Las palabras que dicen son parte del Salmo 118. Más adelante, en medio de un conflicto con los líderes religiosos, Jesús citará otras palabras de este mismo Salmo. El versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Durante la última semana de su vida, Jesús se quedaba afuera de Jerusalén. Los versículos 12 a 21 narran 2 sucesos relacionados: la higuera que se secó y la limpieza del templo. En el camino hacia Jerusalén, el próximo día, Jesús se acerca a un árbol de brevo para buscar comida, y al ver que no tiene fruto, declara, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Luego entra en la ciudad y en el templo encuentra que ese lugar que debe estar dedicado a la oración y la adoración fue un mercado. Después de echar fuera los negociantes, dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús acá cita Isaías 56:7 y Jeremías 7:11 para reclamar que la nación de Israel no estaba produciendo el fruto que Dios esperaba en ella. Finalmente, la próxima mañana, los discípulos notan que la higuera sin fruto se secó. Lo que pasó a la higuera fue una enseñanza profética que ilustraba lo que iba a pasar a Israel. Marcos 11, 21 a 26 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El comentario de Pedro muestra que tal vez los discípulos no entendieron el significado de lo que sucedió al árbol. Jesús, en lugar de explicarlo, les da una enseñanza sobre la oración y el perdón. En primer lugar, la falta de perdón hacia los demás pueden impedir que Dios conteste nuestras oraciones. En segundo lugar, es necesario considerar el contexto de la frase: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La declaración profética de que nadie comería fruto de la higuera estaba relacionada con la voluntad de Dios respecto a Jesús y respecto a la nación de Israel. No fue una expresión arbitraria de la molestia de Jesús a no encontrar comida. Esta enseñanza sobre la oración no nos da una promesa sin condiciones de que podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Es más bien una promesa de si pedimos a Dios lo que está en conformidad con su voluntad y su propósito, recibiremos lo que pedimos. Esto es lo que dice también el resto de la Biblia respecto a la oración. En las palabras del Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Marcos 11, 27 a 33 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los líderes religiosos de la nación trataron de enfrentar a Jesús con la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La manera de contestarles muestra que Jesús tiene toda autoridad. Él les propone una pregunta que ellos no pueden contestar como condición para responder a la pregunta de ellos. Esta es la primera de una serie de confrontaciones entre Jesús y los líderes, cada uno de los cuales demuestra la infinita superioridad de Jesús por encima de toda sabiduría humana. Esta sección de Marcos, del final del capítulo 8 hasta el final del libro, está escrito para mostrarnos el camino de la cruz y el significado de este camino para nosotros los creyentes. En Marcos 8:25 Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesús está trazando para nosotros la forma de perder la vida para salvarla. Más adelante, en Marcos 13:11, animará a sus discípulos con estas palabras: pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. La misma sabiduría de Jesús estará disponible para nosotros cuando enfrentamos situaciones de persecución y de peligro mientras andamos por el camino de la cruz. Padre, damos gracias que Jesús siempre está con nosotros, nunca nos dejará ni os abandonará. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos enseña qué hacer y qué hablar en cada situación y circunstancia de la vida. Ayúdanos a estar sensibles a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.